El flamenco surge en el sur de España, en Andalucía, donde estaban asentados los moros y los judíos. Había los moros, en realidad de religión musulmana, y judíos. Los musulmanes tenían ya para ese entonces 800 años de dominación musulmana. Y en 1492 los reyes católicos, así como Colón se va a descubrir América, un nuevo mundo y demás, ellos hacen una nueva cruzadas para que todos en España fueran de la religión católica, o sea, se convirtieran al cristianismo y obviamente la España árabe, que se la conocía toda la parte de la península ibérica y especialmente toda la parte del sur de España, donde estaban estos moros a 800 años y convivían con cristianos y con los judíos también en toda esa zona, que se llamaba la zona de las tres culturas, y convivían perfectamente. Bueno, los cristianos, por la corona cristiana de los reyes católicos, querían que se convirtiesen al cristianismo. Si no, los expulsaban, los que no se convertían, y obviamente aquellos que querían permanecer sin convertirse, los perseguían, y también hubo todo un genocidio, una matanza respecto de eso, de los que no se querían convertir y aún se querían quedar. Obviamente no se podían quedar, entre comillas, legales, y esos judíos y esos árabes que no se querían convertir y que se querían quedar, se mezclan con la etnia gitana, que eran nómades, que venían desde la India, este, eh, y bueno, que se habían también asentado en ese lugar, en el sur de España, que eran totalmente marginales, y donde la corona por ahí no puso foco especialmente en ellos porque ya creían que también eran gente que ni siquiera tenía como una religión, ¿no? Era como una etnia ahí aparte, al margen. Muchos árabes y judíos, para permanecer, esconderse en el lugar sin tener que convertirse al cristianismo, se mezclan con con los gitanos, y que dicen que muchos árabes y judíos podían decir a través de la etnia gitana lo que no podían decir desde su propia religión. Entonces se mezclan, y en esa mezcla de razas surge el arte y primero la cultura al andaluz o andalusí, que eso después fomenta las bases de lo que va a ser el flamenco. El flamenco nace en paralelismo con el blues de los negros como una expresión del dolor por el desarraigo, la persecución, también la marginalidad y hasta el tema de que morían, ¿no?, en manos de los cristianos, de moros y judíos que también se mezclan con la etnia gitana, que también era marginada y demás. Entonces, el lamento, muy típico del flamenco hondo o profundo, surge del rezo de estas personas. Sigo en otro audio. Decía que el flamenco como arte en realidad surge como un modo de expresión del profundo dolor, que era el sentir el desarraigo, la persecución, el tener que esconderse en su propia tierra, esconderse bajo tierra, en cuevas, que siguen hoy como lugares históricos en el sur de España. Eh, y bueno, por eso las madres parían en las cuevas, era muy desgarrador, y por eso surge ese rezo por los que ya no estaban, por los que habían muerto, por los que no sabían nada de ellos. Es un rezo que después se le pone el cante, y es el famoso lamento quejido del flamenco hondo. Luego surge la parte musical, la guitarra, y por último surge el baile. Obviamente, como el flamenco es un arte y está en constante evolución,
Después se fue haciendo más de la vida cotidiana, una forma de expresión de la vida cotidiana de estas personas. Y bueno, se ve el tema de la feria, el tema bueno, de toques y cantes más alegres. Generalmente el flamenco en sus letras expresa eh, el sentir de un pueblo campesino o que trabajaba en las fraguas, bueno, que fue surgiendo toda esta nueva raza, la andaluza, andalusí, que eran los gitanos flamencos, que a través de sus letras, sus canciones y el baile expresan todo el sentir de esa comunidad y que luego, gracias a determinados personajes del flamenco, como Camarón de la Isla, Paco de Lucía, le abren el flamenco al mundo, también lo van funcionando con otras músicas, y lo llevan a tal punto que hoy es patrimonio inmaterial de la humanidad, el flamenco. Pero digamos que surge como el blues de los negros como una forma de expresar el dolor por todo este desarraigo que sufrieron desde 1492, es decir, siglo XV, a fines de la Edad Media, y que se va gestando para luego tener el auge del flamenco en los bares cantantes y demás en el siglo XVIII, en el 1717, 18, los bares cantantes donde, bueno, el baile llamaba muchísimo la atención y la guitarra acompañando el baile y a su vez acompañando el cante y bueno, y así fue evolucionando.